de la Universidad Autónoma de Zacatecas con la ponencia Bestias, ladridos y ruina, la animalidad simbólica en 3 cuentos de Juan Rulfo. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y una gratitud para la universidad y sus organizadores por hacernos partícipes de este evento. Muchísimas gracias y vamos a comenzar. Bueno, como intro quiero comentar un poco que el maestro en ciencias, el maestro Héctor, él tiene una maestría en lengua materna y él es el que me ha invitado a trabajar en este sector porque los dos somos maestros de lenguas extranjeras, como pueden ver, venimos de la licenciatura en lenguas extranjeras, somos docentes del área de alemán y compartimos el gusto por lecturas y hemos estado trabajando un poquito en ello y se nos hizo muy importante el trabajar a un autor mexicano de gran realce con estos temas, como ven en 3 de sus cuentos, en el de Macario, Lubina y Si oyes ladrar a los perros, cómo podemos ver a la animalidad dentro de estos cuentos, uniéndolos y guiándolos hacia la simbología también con la muerte. Nuestro análisis es esa intención de ver cómo podemos guiar. En estos 3 cuentos encontramos a las bestias, ladridos y una ruina que nos lleva a través de diferentes personajes, cómo podemos ver este reflejo que en unas partes son circulares, otras lineales y en otras simplemente es cíclico por completo, ¿no? Entonces eso es lo que nos une para presentar este trabajo con esa propuesta de Juan Rulfo, donde los animales y sus sonidos van a ser los elementos primordiales para este trabajo. Entonces, perdón. Ok, entonces en nuestro contenido, como una introducción, podemos ver que estos trabajos son muy primordiales y queremos empezar con que una propuesta que explora a la presencia simbólica de lo animal en la relación con la muerte, específicamente en estos 3 cuentos que ya había mencionado de Juan Rulfo, No oyes ladrar a los perros, Macario y Lubina, a través de un análisis de los elementos sonoros propios de la narrativa rulfina. Se examina por una parte cómo los ladridos de los perros funcionan como metáfora de esperanza, juicio y traición entre la vida y la muerte. En Macario, la animalidad se encarna en el propio protagonista, su lenguaje, sus necesidades fisiológicas, su ofuscación por las ranas y su relación con Felipa. Después pasamos por otro lado con lo que es Lubina, donde se expone un entorno en el cual lo animal se fusiona con el paisaje, el viento, encierra una fuerza salvaje y la comunidad humana se evapora en una existencia inerte, cuasi deshumanizada. Aquí es donde queremos hacer una vez más este entorno con lo animal al deshumanizar a sus habitantes. Entonces el autor mexicano en sus narrativas hace uso de estos elementos, lo animal y sus sonidos, para constituir una atmósfera de tensión existencial, donde el silencio y los ecos del entorno se vuelven voces de un destino trágico. Este estudio propone que en los cuentos analizados se emplea a los animales no como personajes secundarios, sino como ejes simbólicos que se revelan las emociones humanas frente al dolor, la culpa y la pérdida. El análisis demuestra cómo los animales actúan como espejo de lo humano, acentuando la crudeza del mundo rulfino y en el que la muerte no es un hecho aislado, sino un paisaje compartido por hombres y bestias. Nuestras palabras aquí primordiales o bases las relacionamos con la muerte, animales, simbología y literatura mexicana. Nuestro objetivo es analizar y descubrir la significancia de los animales y algunos elementos de la naturaleza que interactúa en 3 cuentos de Juan Rulfo que ya he mencionado con antelación
y se realiza un énfasis entre las criaturas, de estas criaturas, estos animales y la muerte. Se trata de una exploración y se analiza la estructura, los personajes, el simbolismo y el estilo literario. Entonces, para dar pie y un intro más a estos 3 cuentos, podemos encontrar los imaginarios en el contexto mexicano. Aquí primordialmente empezamos con la narrativa del cuento de Macario, donde, del compendio de El llano en llamas, ¿sí? Donde están integrados estos 3 cuentos. Y tenemos aquí el inicio de que... ¿no? Entonces, en estas novelas o en estos cuentos que están en estas narrativas, vamos a encontrar cómo podemos ir uniendo cada una de ellas durante de estos 3 cuentos, ¿no? Entonces, estos silencios, estas sensaciones sonoras y ecos, los vamos a conjuntar todos en un entorno que se descadenan en un trágico final que une al hombre con las bestias. Entonces, aquí pido a mi compañero Héctor que continúe con la parte de los textos. Sí. Muy buenas tardes, muchas gracias nuevamente por la invitación, muchas gracias por hacernos partícipes de este importante evento Animalibus. Agradezco también a la doctora Isabel por este trabajo que hemos estado realizando juntos. Y bueno, en los cuentos que decidimos tomar, nuevamente No oí ladrar a los perros, Dubina y Macario, en estos cuentos, Juan Rulfo aborda temas importantes en el contexto mexicano de aquellos años, como son la desigualdad social, la pobreza. Estos temas se acentúan, se reflejan de varias maneras y dan un panorama que muestra la desolación de una sociedad desfavorecida, de una sociedad que en cierta manera ha sido abandonada, y lo hace de una manera magistral el autor jalisciense, enfocándose en cuestiones propias de nuestra cultura, en cuestiones muy mexicanas como lo son tanto la religión y la muerte. Pasando vamos a la siguiente. Una más. Pasando al caso de Macario, en Macario, bueno, se trata de un niño marginado. El niño tiene problemas, tiene dificultades mentales. Hay que tener cuidado aquí, a veces este cuento se confunde con la novela del mismo nombre de un autor alemán, Bruno Traven, que también se llama Macario, pero no es la misma historia. En este cuento que está en el libro del Llano en Llamas, se trata de un niño marginado, tiene dificultades mentales, está atormentado por la culpa, el miedo al infierno, y vive entre la dependencia y algunos instintos primitivos. Hay una relación marcada, muy fuerte con Felipa, que es quien se hace cargo de él, quien lo cuida, y es ella quien satisface estas necesidades fisiológicas y emocionales. Dice en la obra: la leche de Felipa es dulce como las flores del obelisco. Felipe dice cuando tiene ganas de estar conmigo que ella le cuenta al Señor todos mis pecados. Toda esta historia de este niño de Macario, toda su soledad, todo su miedo, toda su marginación, está enmarcada con la presencia de los animales. Todo, específicamente de ranas, de grillos. Por ahí también aparece un sapo haciendo analogía de otro personaje ahí. Pero es a lo largo del cuento, cuando Macario, desde que inicia el relato, cuando Macario dice de la siguiente manera, cito: estoy sentado junto a la alcantarilla aguardando a que salgan las ranas. Anoche, mientras estábamos cenando, comenzaron a armar el gran alboroto y no pararon de cantar. Inicialmente, ambos animales, tanto grillos como ranas, aparecen como un eco de la soledad y el encierro de Macario.
está encerrado en un espacio limitado, controlado solo por su madrina y solo consolado por Felipa, quien es quien lo cuida nuevamente. Los animales ahí es donde marcan una temporalidad repetitiva, incluso es sofocante, es un reflejo de la monotonía, es un reflejo del estancamiento de la vida. Ese sonido tan repetitivo, croac, 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 es presentado como un recordatorio de que nada cambia. La vida de Macario, tal como el canto de las ranas y de los grillos, es solo repetición, es solo monotonía sin progreso alguno. En el personaje de Macario, así es que se mezcla entonces la inocencia, el miedo, la dependencia. Los grillos también están presentes dentro de un imaginario infantil. No se trata de grandes o monstruosas figuras, no son animales temibles, más bien son compañeros mínimos de la experiencia vital. Le damos a la siguiente. Estas criaturas, los grillos, también recordad que se trata de insectos nocturnos, están asociados también con lo lúgubre, están asociados también con lo sepulcral, están asociados también incluso con lo premonitorio, ¿no? Su canto es a la vez un presagio de un recordatorio de lo frágil que puede llegar a ser la vida. Esto es, tanto las ranas como los grillos, en el caso del cuento de Macario, no son solo un elemento ambiental, sino que es un elemento animal sonoro que a través de sus cantos, tanto de los grillos como de las ranas, es algo, ese sonido ininterrumpido y que incluso a veces llega a ser molesto. No sé a quién de repente a ustedes les haya tocado estar en un lugar donde hay muchos grillos o ranas, no dejan dormir. Pero esos animales condensan esa animalidad, condensan esa espera, condensan esa represión que, bueno, acaba en donde todos acabaremos en algún momento de nuestra vida, con la muerte. Y estos animales también son espejo de un protagonista, en este caso del niño, del protagonista, al que nada le pasa, simplemente está esperando que la vida suceda. Está atrapado en cierta manera en un ciclo sin fin, está atrapado en un canto y en un croar que indican, sí, la presencia de la vida, pero que en algún momento callarán y marcarán entonces el funesto final. En el caso de No oyes ladrar los perros, que es otro de los cuentos que nosotros estuvimos abordando, y también para no hacer esto demasiado largo, es un padre que lleva a cuestas a su hijo herido, va caminando, hay una relación entre el padre y el hijo que está marcada por un resentimiento debido a la vida criminal del hijo. El padre lo toma como si fuera un hijo malagradecido, un hijo ingrato, y lo único que le pide el padre al hijo en algún momento cuando lo va cargando, al mismo tiempo que le va un poco recriminando su vida anterior, le dice: tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna señal en alguna parte. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio, tú que llevas las orejas de fuera, fíjate. Y aquí aparece nuevamente el sonido, surge esta presencia animal. Fíjate, Ignacio, a ver si no oyes ladrar los perros. Al igual que en el cuento de Macario, la historia se desarrolla también en la noche, solo es iluminada por la tenue luz de la luna. A lo largo del camino, el padre va buscando una esperanza, va buscando un indicio al menos de que lo lleve a saber que esa carga, esa pesada carga que lleva a los hombros pueda pues encontrar pronto un fin, ya sea un rastro visual o en este caso también el sonido que da el nombre al cuento, un ladrido que le indiquen que ese pesar está a punto de terminar. Es de una manera indirecta y mediante el relato del anciano que se llega a conocer a Ignacio. Conforme se va avanzando en la lectura del cuento, se puede llegar a observar pues que este hijo fue ingrato y que lo que hace que el padre continúe en el camino con esa carga es una promesa de amor que le hizo a la madre ya fallecida del hijo, cuando le dice
pues que él va a cuidar de él, ¿no? Al llegar al destino, el hombre baja con dificultad el cuerpo, ya inerte de su hijo, y es en ese momento que se nota, y cito, flojo, como si lo hubieran descoyuntado, indicando así que el joven ha fallecido en el camino. Finalmente, el padre, no Ignacio, el que escucha ladrar los perros y exclama reprochándole por última vez: ¿y tú no los oías, Ignacio? No me ayudaste ni siquiera con esa esperanza. En este contexto de ambiente tan desolado, y al igual que en Macario, hay una dependencia muy fuerte, la cual está marcada por la sonoridad de los animales. Mientras que en Macario son ranas y son grillos, aquí el padre apesadumbrado va esperando escuchar ese ladrido que le indique que el final, a veces tan temido, siempre tan temido, ha llegado. Y es ese decir: sí, ya llegué, dejo de tener esta carga en mis hombros, y no tanto porque haya llegado al pueblo, sino porque los perros finalmente ladran, dando esa esperanza de ya llegué y puedo descansar. Hay esta relación con la muerte, en donde los perros adquieren un carácter liminar, son la frontera entre la vida y la desaparición. El cuento concluye con un silencio, y con él se da cierre a toda esperanza de rescate. Y es ese silencio el que es abordado en el siguiente cuento. En San Juan Lubina, cito: me sonaba a nombre de cielo aquel nombre, pero aquello es el purgatorio, un lugar moribundo donde se han muerto hasta los perros. A diferencia de Macario, a diferencia de no oyes ladrar los perros, aquí esa presencia animal incluso se ha llegado a agotar. Continúo: y ya no hay quien le ladre al silencio, pues en cuanto uno se acostumbra al vendaval que ahí sopla, no se oye sino el silencio que hay en todas las soledades, y eso acaba con uno. En el cuento de Lubina podemos ver también que está presente en toda la literatura rulfiana, en toda la literatura de Juan Rulfo, cuando habla de la situación de un profesor rural que va a sustituir a otro. Por ahí hay un diálogo entre ambos. Pero en Lubina los animales, más que aparecer como figuras centrales, aparece su ausencia, y esto es la ausencia de su sonido, la que llega a tener un significativo valor simbólico. Esta ausencia incluso del sonido, solamente por ahí un perrito flaco que aparece a medio del cuento, es un reflejo de los animales, es un reflejo de los habitantes, son seres vencidos, reducidos a una existencia nuevamente circular, como en Macario, esperando que eso llegue, porque ni siquiera dice que acaba de morir ese perrito. Es simplemente una supervivencia ya no activa, sino pasiva, esperando que el tiempo pase, esperando que pues llegue más aire. Y es esa figura de un profesor que llega con todo el ánimo, con toda la fuerza, pero que también después de un rato el ambiente lo ha secado y pues se convierte en eso, ¿no? El narrador profesor menciona también aquí, en cuanto a los animales, que hay una imposibilidad de criar ganado. No se puede crear nada, no se puede sembrar nada, no se puede mantener animales. Es un paisaje totalmente estéril, no hay vacas, no hay caballos, no hay ni siquiera animales menores que sobrevivan en este sitio dominado apenas por el viento y la sequedad. Aquí la presencia más fuerte en cuanto a lo bestiario, en cuanto a lo bestial, pues es el viento que funciona como bestia y que sustituye a los animales, ocupando el lugar que debería de tener la vida. Esto pues sin duda también marca ese silencio que junto con el viento, y en Lubina es posible identificar ese viento casi como un elemento animado,
es el viento el que habita en el pueblo, es el viento el que ocupa el lugar que deberían de ocupar pues los seres vivos. Y es en este sentido entonces en el que lo animal se diluye en lo elemental. No hay ladridos, no hay mugidos, no hay relinchos, no hay maullidos, sino solamente un viento bestial. Es como si la naturaleza, así lo presenta a Rulfo, hubiera despojado a los pobladores de sus criaturas y los dejara solos con la desolación. La siguiente. Ok. Entonces, como pudimos percatar un poquito con la explicación que hace el maestro Héctor y que seguramente ustedes conocen estos cuentos, podemos llegar a concluir que aquí tenemos límites simbólicos dentro de estos tres textos, donde tenemos que los animales marcan una frontera entre lo que es la vida y la muerte, entre lo real y lo desconocido. ¿Quién sabe realmente qué es la muerte, qué nos espera detrás de ella? ¿Sí? Entonces tenemos que ver esta pertenencia y una exclusión social, también lo vemos aquí como límites simbólicos. Los elementos sonoros que vemos en estos tres cuentos, que son principalmente los ladridos, el croar y el silencio, que se mencionaba mucho del viento en el último cuento, que es principalmente el personaje, ¿no? Que realmente es nuestro personaje principal visto desde nuestra perspectiva o desde el trabajo que lo vimos, se lo dimos como ese punto principal al sonido, ¿no? Entonces, estas atmósferas son tensión existencial y nos llegan siempre a un destino trágico. En todo siempre llega, en Macario llega la esperanza, o sea, es la espera de la muerte. La muerte es un final trágico. En el de No oyes ladrar a los perros es la esperanza de un padre de cumplir con una promesa y poder cumplir con ella sin lograrlo al fin, porque su hijo muere antes de llegar a ese destino para poder cumplir con esa promesa. Y en el último, como lo decíamos, la labor docente, que al final va cayendo la ilusión con el que llegas a un lugar y todo va muriendo por la desolación propia del destino, ¿no? Entonces llegamos unos más que solo en Lubina, solo lo único que vive es la esperanza de llegar a la muerte. Entonces todos estos cuentos comparten la muerte no como un hecho aislado, sino como parte principal de como paisaje, como hombre o como bestia, como elementos de cada uno de ellos. Por lo tanto, en Rulfo, los animales actúan como un espejo de lo humano, asentando la crudeza de un mundo donde la naturaleza no sostiene la vida, sino recuerda constantemente la cercanía de la muerte, el cual será el punto final de cualquier cuento o novela o vida real. Gracias. Continuamos con Miguel Ángel Martínez Barradas, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con su ponencia Más allá de la animalidad, los perros, Mera y Argos, como figuras liminales en la literatura griega antigua.
Ok, nuevamente Miguel Ángel Martínez Barradas. Lo escuchamos. Gracias. Buenas tardes, gracias por estar presentes en este Congreso de Animalibus. Muchas gracias también a la universidad por haber organizado el evento, también a su comité organizador por habernos invitado. Siempre es un gusto colaborar con ustedes. Y yo les voy a presentar un trabajo que, como pueden observar, se llama Más allá de la animalidad: los perros, Mera y Argos como figuras liminales de la literatura griega antigua, que va a ir en un sentido muy semejante a lo que se comentó en la exposición anterior con respecto a que los perros están en ese límite entre la vida y la muerte. Les voy a compartir unas diapositivas y a su vez les voy a ir leyendo un texto muy breve que preparé para esta exposición. Y bueno, en esta primera diapositiva lo que yo menciono es justamente el perro en la literatura griega, cómo ha sido representado en diferentes facetas. Nosotros podemos darnos cuenta que no siempre el perro ha mostrado afecto por el ser humano en la literatura, sino que ha tenido diferentes representaciones. Y el tema del perro es muy interesante porque pues todos hemos convivido con perros, nos hemos encariñado con ellos de alguna manera y sabemos que se dice que el perro es el mejor amigo del hombre. Es una frase muy común, y es que el perro es un animal que puede inspirar miedo cuando tiene coraje y te persigue, o que puede inspirar demasiada ternura. Cuando lo vimos hoy en la mañana que veníamos de camino para acá, te paras a desayunar en algún lugar y si te pone juntito un perro callejero, ¿no?, y te pide de comer y te inspira ternura. Entonces, esa cercanía con los perros es lo que se ha visto desde la antigüedad y es lo que en la literatura griega se ha representado en diferentes formas. Por ejemplo, el perro como guardián en el inframundo, el famoso cancerbero. También tenemos los perros como animales de cacería o como animales de guerra, que lo hemos visto en los ejércitos. También los perros como animales carroñeros que amenazan a los cadáveres humanos y que se los comen. Hay muy pocos relatos en la antigüedad griega, donde el perro es fiel y es amoroso. Y les quiero presentar dos casos. Uno es el de la perra que se llama Mera y otro es el perro que se llama Argos, y que son perros ejemplares en muchos sentidos, pero principalmente lo que tienen es su cercanía con la divinidad y la espera. En el caso de Argos, el perro de Odiseo, es muy interesante que nos recuerda a este perro Hachiko, que esperaba a su dueño, que un día se fue a trabajar, le dio un paro cardíaco y nunca regresó en el tren. Y entonces el perro lo esperaba siempre, todos los días lo iba a esperar en la estación de tren, y así lo esperó hasta que el perro falleció de viejo. Hay dos películas al respecto, pero es una historia de la vida real de este perro que produjo mucha ternura y compasión en las personas. Bueno, ¿qué significado tienen Mera y Argos, perros tan diferentes en el canon literario? Bueno, pues que Mera participa en el misterio dionisíaco y Argos reconoce la verdad.
más allá de las apariencias. Para esto les voy a empezar a leer este texto que dice: Icario de Atenas fue en la antigua Grecia un sacerdote de Dionisio, el dios de la ebriedad. De esta deidad, Icario aprendió a elaborar un vino sagrado, pues él era la copa de los dioses, y su ebriedad, la sabiduría, era interminable y sagrada. Hecho el vino, lo escanció a cuantos pudo, y en cada uno de sus viajes por el mundo lo acompañaron su hija Erígone y su perra Mera. Icario fue hombre más de campo y menos de ciudad. Así que en una ocasión se encontró con unos pastores que le pidieron un poco de aquel vino sagrado, del que todos ya habían escuchado. Icario vivía en una alegría inagotable y no necesitó de súplicas para compartir su fermentado a la primera petición. El sacerdote de Dioniso y los pastores comenzaron a beber, y el primero fue más feliz, pero los segundos más desdichados, pues no comprendieron el misterio que revestía al enigmático vino. Tan pronto como se sintieron ebrios, los pastores dedujeron que Icario los había envenenado, y poseídos por una furia inhumana, la otra cara de lo sagrado es lo maldito, lo asesinaron y arrojaron por un peñasco. Y bueno, aquí tenemos algo sobre lo humano, lo animal y lo divino, en donde menciono que Mera y Argo son figuras liminales entre lo humano, lo animal y lo divino. Catalizan transitorios simbólicos como la vida y la muerte, lo profano y lo sagrado, la ceguera y la revelación. Y aquí es donde aparece este mito de Icario, en donde lo que yo les acabo de leer es algo que escribí al respecto, en donde Icario, el sacerdote de Dioniso, crea un vino que te lleva a la experiencia mística, pero los pastores cuando lo beben y están borrachos no resisten esta experiencia mística y creen que están envenenados. Por eso yo menciono que lo maldito es la otra cara de lo místico. Y dice después este texto: Mera, la perra de Icario, no pudo impedir el crimen, porque los pastores lo asesinaron. Los pastores eran numerosos y sostenían las filosas herramientas de su oficio. Y tan pronto inició el homicidio de Icario, ella corrió a casa para llamar a Erígone, la hija del escanciador, quien tan pronto miró los ojos pavorosos de la canina, comprendió que su padre había bebido de la copa sagrada por última vez. Erígone y Mera llegaron al sitio del asesinato. El cuerpo de Icario no estaba, y en el suelo el rojo vino que escurría del odre viejo se mezclaba con la sangre del elegido por Dioniso. Erígone, incapaz de encontrar a su padre, subió a un árbol cercano, pero no para buscar desde sus alturas a su padre, sino para ahorcarse y alcanzarlo en el inframundo. Mera, por su parte, no descansó hasta encontrar el cuerpo de su amo, olfateó la sangre y siguió su rastro hasta donde desaparecía, en la orilla del peñasco, del que sin dudarlo se arrojó hacia las filosas rocas que terminaron con su vida y permitieron seguir guiando a Icario, pero ahora en la negra dimensión de los muertos. Lo que pueden observar es que Erígone se suicida en un árbol, se sube y parece que es para buscar a su padre, pero realmente se suicida. Y después Mera hace lo mismo, rastrea el olor de su dueño y se avienta por el peñasco y también se muere, para seguir conduciendo a su dueño Icario en el más allá. Y este ejemplo de la perra que se suicida es el de la fidelidad, pero también el de la comprensión de lo sagrado. Justo aquí tenemos algo sobre el simbolismo del vino y el misterio, donde dice que este vino es un símbolo de gnosis, de conocimiento revelado. La embriaguez es el acceso a una realidad más profunda que no todos pueden soportar. Los pastores, incapaces de recibir el misterio, reaccionan con violencia. Y esto recuerda esta frase de no darle margaritas a los cerdos. Aquí surge la pregunta: ¿por qué Mera puede beber del vino sin sucumbir mientras los humanos perecen ante el misterio? Como se dan cuenta, esta perra tiene más capacidades que los
pastores para resistir este vino. Por eso es que aparece como un sacrificio. Mera, lejos de representar solo la fidelidad animal, encarna una iniciación a lo sagrado. No está contaminada por las dudas o preconcepciones humanas como los pastores. Cuando Mera se arroja desde el peñasco, no actúa solo por desesperación, sino es un sacrificio consciente que la convierte en una guía en el Hades. Es como un psicopompo. Es por tanto una figura de amor y de entrega absoluta al gran misterio. Y continúo con el texto. La historia de Icario, narrada por Pseudo Apolodoro, es rica en interpretaciones simbólicas por sus referencias a Dioniso, al vino, a Icario, a los pastores, a Erígone y a Mera, y surgen preguntas como ¿por qué Icario, Erígone y Mera eran capaces de beber del vino de Dioniso, pero los pastores no? ¿Por qué los pastores interpretaron la manifestación de lo divino como veneno? ¿Por qué la ebriedad es sagrada y la sobriedad mundana? ¿Qué tan semejantes somos a esos pastores sobrios que vieron al vino como veneno? De todas estas preguntas nos centraremos solo en una. ¿Por qué Mera, la perra, era capaz de beber vino y los pastores no? Y aquí pasamos ahora también al caso de Argos, que es este perro de Odiseo que lo espera durante 20 años. Y cuando regresa a Odiseo, el perro lo que hace es que le mueve la cola, lo saluda, pero ya es un perro muy viejo. Y es una escena muy bonita la que describe Homero, pero al mismo tiempo es muy triste, porque el perro está viejo y porque además Odiseo, como va encubierto, no puede acariciar a su perro porque lo van a descubrir. Y entonces tiene que seguir de largo sin acariciar al perro, que es lo que le causa tanta tristeza. Por eso dice, después de 20 años de ausencia, Odiseo regresa a Ítaca. Atenea, diosa de la sabiduría, lo disfraza minuciosamente de mendigo. Solo un ser lo identifica, Argos, el perro que él había criado de cachorro. Argos saluda a su amo y apenas después de este gesto muere. Que es muy interesante la cuestión de que Atenea disfrazó a Odiseo y ella es la sabiduría, pero la sabiduría no pudo engañar al perro. El perro resultó más sabio que la misma diosa y descubre el disfraz. Por eso dice, el episodio cobra fuerza cuando entendemos que el disfraz de Odiseo es creación de la mismísima sabiduría. Engaña a todos menos a Argos. Y les leo esto. La presencia de los perros en la literatura griega antigua, aunque se da en diversas obras, no es en el mismo sentido que en la historia de Icario. Es decir, lejos de beber vino y de ser fieles compañeros como Mera, la mayoría de los perros son salvajes, comen cadáveres humanos, cazan, van a la guerra e incluso resguardan las tierras de sus dueños. Pero nunca es posible vislumbrar en ellos la más mínima muestra de amor o de afecto. Mera es un caso único del imaginario canino griego por sus dotes humanas y divinas. Y si fuera necesario buscarle un semejante, el único que se le podría aproximar sería Argos, el perro de Odiseo, protagonista de la Odisea, que en el capítulo 17 relata el encuentro. Y aquí les comparto algo sobre la espera y la muerte. Por otra parte, la vida de Argos entera se resume a la espera. Eso es lo que Argos representa como símbolo, la espera. Al regresarle Odiseo, Argos cumple su propósito vital y muere y puede abandonarse a la muerte. La muerte de Argos no es una tragedia, sino la culminación de la entrega absoluta. Es liberación, confirmación de la verdad y vínculo con su amo. Aquí les presento una tabla donde comparo a los dos perros, donde Mera es el misterio y Argos es el retorno. Mera es la participación y el sacrificio, Argos la espera y el reconocimiento. Mera es el suicidio ritual y Argos la muerte tras la llegada del amo. Mera es una guía en el Hades y Argos es un testigo y mediador de la verdad. Paso a lo siguiente. Odiseo había estado fuera de su patria 20 años. Conoció a Argos cuando éste era un cachorro, pero tuvo que dejarlo en Ítaca para ir a combatir en Troya. La guerra duró 10 años y pasaron otros 10 años antes de que pudiera regresar a su reino. Odiseo volvió 20 años después, pero, puesto que su reino había sido invadido,
tuvo que entrar a Ítaca bajo un disfraz de mendigo, elaborado por la mismísima diosa de la sabiduría. ¿Por qué Argos, que solo había visto a Odiseo en su vida de cachorro, fue capaz de reconocerlo? ¿Por qué Argos no pudo ser engañado por el disfraz que las manos de la sabiduría hicieron? ¿Por qué Argos murió tan pronto como su amo regresó a casa? Y aquí les presento esto. El perro es una figura liminal. Dejan atrás Mera y Argos, el destino regular de los animales en la literatura griega, para tocar lo humano y lo divino al mismo tiempo. Su amor es total, su entrega absoluta. Mera como guía en el inframundo y Argos como testigo de la verdad suprema. Son símbolos de una sacralidad animalizada, o si se quiere, de una humanidad redimida. Aquí pasamos ya a las conclusiones, en donde planteo unas preguntas y voy a terminar además con este texto. ¿No seremos a veces demasiado parecidos a los pastores, incapaces de comprender lo sagrado? ¿Somos dignos de una lealtad y de una mirada tan profundas como las de Mera y Argos? En estos relatos el perro se convierte en espejo de nuestra humanidad y nos recuerda que la verdadera fidelidad y el verdadero conocimiento trascienden la razón y la apariencia, invitándonos a beber de nuestra propia copa de misterio. Y termino con el texto. Indudablemente los casos de Mera y de Argos son excepcionales en la literatura griega. Mera y Argos son ejemplo de fidelidad, pero también de sacralidad. La primera por vivir embriagada con el vino de Dioniso, y el segundo por haber vencido al disfraz elaborado por la diosa de la sabiduría. En ambas historias, un tránsito al inframundo ocurre en estos perros. Mera se suicida para alcanzar a su amo en el Hades, y Argos se le adelanta a Odiseo para esperarlo, una vez más en su próxima casa, la región de los muertos. ¿Cómo estos perros se relacionan con nosotros? La respuesta dependerá de si nos asemejamos a Icario en su embriaguez divina o a Odiseo en su agobiante retorno a casa. El perro, en estos relatos griegos, es un símbolo de la animalidad que se humaniza, del vicio que se sublima a partir de la revelación o de la experiencia, y es representación de nuestro propio descenso a los imperios invisibles. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Miguel Ángel. A continuación, Pilar Espitia, de la Universidad Javeriana de Bogotá, con la ponencia Tú has de ser mi perrillo, imaginario de la naturaleza, género y poderes coloniales en la autobiografía espiritual de Jerónima Nava y Saavedra. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar aquí compartiendo esta ponencia que se llama Tú has de ser mi perrillo, imaginario de la naturaleza, géneros y poderes coloniales en la autobiografía espiritual de Jerónima Nava y Saavedra. Y aquí tienen una imagen del cuadro colonial que seguramente ustedes conocen también como las monjas coronadas, es de la misma tradición colonial latinoamericana. Y pues esta es la única imagen que se conoce de Jerónima. Bien, entonces voy a proceder a presentar. La autobiografía espiritual de Jerónima Nava y Saavedra, 1669-1727, monja del convento de Santa Clara, y que desde ahora llamaremos Diario Espiritual o Diario, es una piedra angular para el estudio de la escritura conventual femenina en el Nuevo Reino de Granada.
Su importancia radica en, primero, develar los contextos escriturales posibles para las mujeres de la época colonial, y segundo, evidenciar que a través de variados ejercicios de escritura, las mujeres religiosas podían conformar un mundo espiritual complejo, que en ocasiones disentía de la obediencia, sumisión y ortodoxia contrarreformista española. Gracias a las perspectivas feministas, pero también a los constantes esfuerzos de diversos expertos por reescribir la historia colonial de las Américas, este tipo de estudios ha permitido construir una historia de las mujeres menos opaca. Teniendo en cuenta lo anterior, esta ponencia propone el estudio de la escritura espiritual de la clarisa Jerónima Nava y Saavedra, desde la perspectiva que hasta ahora no ha sido un eje principal en los estudios en torno a esta monja. Mi propósito es analizar las representaciones de la naturaleza en el diario espiritual de Jerónima. En este caso, me dedicaré a analizar las figuraciones animales del perro en sus visiones místicas. Empero, he de decir que el diario espiritual es rico en apariciones naturales, tanto animales como vegetales. A su vez, es importante mencionar elementos de la materialidad y voces autoriales que se cruzan o superponen en el diario, es decir, cómo ha llegado a nuestras manos. El documento histórico actualmente reposa en la Biblioteca Nacional de Colombia. La más conocida edición es el texto transcrito y editado por la profesora Ángela Inés Robledo de 1994 y cuya carátula es el cuadro del siglo XVII y que es la imagen de nuevo que está aquí en la presentación. Este retrato tipo monja coronada es la única imagen que conocemos de Jerónima. Inicialmente, el diario fue atribuido a Juan de Olmos y Sapiaín, confesor de la Clarisa. Sin embargo, el cuidadoso estudio de Robledo permitió develar que, en realidad, era un texto escrito por la monja misma, luego revisado y purgado por el confesor. Hasta ahora, que yo conozca, no se ha vuelto a hacer ninguna reedición del diario. Debido a esto, la publicación de Robledo sigue siendo canónica para los estudios conventuales neogranadinos, en especial por su perspectiva de género y revisión historiográfica. Y ya que los estudios de género han permitido visibilizar los roles cruciales que diferentes mujeres cumplieron durante la colonia americana, el adentrarse en los estudios críticos sobre plantas y animales desde una perspectiva multidisciplinar y polivalente abre un canal cautivador para reconsiderar la historia colonial de las Américas. De ese modo, un estudio integral de las plantas y los animales debería hacerse desde la intersección con el género, estudios decoloniales y discusiones poshumanistas. La escritura mística de Jerónima Nava y Saavedra nos ilumina a la hora de considerar una genealogía crítica del paradigma y binario naturaleza-cultura. Una corriente fundamental para generar este tipo de diálogos son los estudios ecocríticos y puntualmente los elaborados desde una visión crítica de la colonia. Puede verse, por ejemplo, el trabajo de Gisela Jeffes, profesora argentina, y Jennifer French. Para adentrarnos en esta prisma, mencionaré un estudio concreto. Ahí podemos pasar la presentación. Gracias. Es el trabajo de Seb Tortorici en el libro que se llama Centering Animals in Latin American History del 2013. En su fascinante trabajo sobre matrimonios, bautismos y funerales de perros en la Nueva España borbónica, y acierta a decir que, y cito, el colonialismo es relacional y altamente dependiente de las alteridades no solo del lenguaje, la raza, la clase, el género y el sexo, sino también de las especies, cierro cita. No solo en un mundo material, sino también espiritual, los seres naturales como las plantas y los animales estaban supeditados al dominio del hombre dentro del sistema colonial. Sus capacidades, cuerpos y su inserción en sistemas simbólicos eran utilizados para el beneficio humano. Dentro del discurso espiritual barroco, las representaciones de animales y plantas estaban enmarcadas como una dura jerarquía simbólica. Así, en diferentes producciones conventuales femeninas como confesiones, diarios, hagiografías, etc., la aparición de ciertos espacios naturales como jardines o de criaturas asquerosas como serpientes y gusanos hablaban de unas jerarquías del espíritu, ya fuera por su valoración positiva, por ejemplo, el jardín como un espacio para las virtudes del alma, o negativa, los animales asquerosos como un estado perverso del espíritu. Al respecto, es iluminador el trabajo que ya ha hecho María Piedad Quevedo en su libro Un cuerpo para el espíritu.
Tanto hombres como mujeres coloniales eran llamados a trascender su condición animal o vegetal, lo que se llama el grado sensitivo del alma dentro del discurso teológico barroco, para poder elevar el espíritu y alejarse de la brutalidad animal o vegetal. Estos órdenes espirituales también se articulaban dentro de un sistema mayor de los órdenes raciales y de clases deseados por el proyecto colonial del Imperio Español. Si vamos a tener una comprensión del Nuevo Mundo como un tejido complejo de nudos ideológicos e interconexiones entre los humanos y no humanos, y aquí está mi pregunta clave, ¿qué giros y ajustes teóricos y metodológicos son necesarios para poder centrar a los animales y plantas dentro de estas textualidades? ¿Puede el estudio de los textos místicos, femeninos expandir el entendimiento colonial de las relaciones que los humanos forjaron con la naturaleza durante las modernidades tempranas? Yo afirmaría que en efecto las textualidades místicas, y en especial el diario espiritual de Jerónima, proveen un marco de análisis alternativo y que problematiza y altera la percepción en relación con las plantas y los animales. A su vez, hay que reconocer que las textualidades místicas que hoy estudiamos son un producto hecho por humanos y para humanos. Si bien estos textos y su legibilidad están atados a formas específicas de comunicación y dentro de unos contextos históricos inevitables, es relevante identificar cómo los animales y las plantas pueden trascender su capacidad de significar otra cosa, es decir, los sentidos alegóricos del texto. Siendo la perspectiva de Walter Benjamin sobre la animalidad en Kafka, Driscoll y Hoffman en What is So Poetics, Text, Bodies, Entanglement, argumentan que, y cito, no debemos temer o desconfiar de los sentidos metafóricos, simbólicos o alegóricos encarnados por animales literarios, mientras no cometamos el error de leer estas presencias no humanas solo o simplemente como metáforas, como cifras intercambiables y arbitrarias para lo real o el significado pretendido. Cierro cita. El reconocimiento de intersecciones y enlazamientos entre un mundo semiótico y material, humanos y no humanos, cuerpo y alma, requiere una aproximación metodológica que es altamente orientada hacia el detalle y que permite la imaginación poética tome su lugar. Solo podemos comenzar a comprender las visiones de Jerónima de animales y plantas cuando entendemos que el significado alegórico no es el único posible. Si consideramos la naturaleza oximorónica del discurso místico, su penetración dentro de un mundo sobrenatural, donde la presencia erótica y amorosa de lo divino es transformativa, indescifrable e inefable, la representación de la naturaleza dentro de la experiencia escritural de Jerónima es una donde las capacidades humanas y divinas son también cuestionadas y transformadas a través de plantas y animales. Para aterrizar las ideas anteriores, propongo una categoría que nos va a permitir pensar sobre la presencia del perro en las visiones místicas de Jerónima. Es la que he llamado la gramática de la mansedumbre feroz. A lo largo del diario de Jerónima, la monja Clarisa está en constante tensión por la relación afectivo-espiritual que debería tener con Jesús o el esposo divino. No son infrecuentes los momentos en los que Jerónima se describe a sí misma como una mujer bruta, torpe, pusilánime. Por ejemplo, encontramos en el diario un episodio donde Jerónima es llamada por Dios a seguir el camino recto de la fe, pero ella no es capaz de hacerlo debido, y cito el texto, podemos pasar la imagen, bueno, ahí tenía una imagen de el Xoloescuincle mexicano, la cita de Driscoll y Hoffman y la siguiente imagen, que es la gramática de la mansedumbre feroz. Y aquí Jerónima dice que ella no es capaz de seguir el camino recto de la fe por, cito el manuscrito, fiera grosería, cierro cita. Dada la terquedad de Jerónima bajo la mirada de Cristo, la monja es azotada con una terrible enfermedad y es aquello lo que subviene a un camino transformativo en su relación con Cristo. Este último es descrito, por su parte, como un ser dulce y apacible y manso. Si se buscan las definiciones de algunos de los adjetivos utilizados en tales descripciones, y aquí estoy siguiendo el tesoro de la lengua de Covarrubias, se puede evidenciar que este vocabulario está asociado con una naturaleza primitiva o bárbara que es necesario superar. Por ejemplo, cuando hice una búsqueda de la palabra bruto, decía,
Comúnmente se toma por el animal irracional, cuadrúpedo, tardío, grosero, cruel, indisciplinable, etc. En lengua toscana, bruto vale como sucio y feo. Cuando investigué sobre la palabra rudo, se recurría al ejemplo de una manera rústica que debía ser tallada para el alcance de su perfección. Se pudiera decir que la relación violenta y asimétrica mostrada en el diario entre Cristo y Jerónima refleja también la violencia sistemática utilizada para subyugar y dominar a los pueblos indígenas, esclavos, las mujeres y la naturaleza. Sin embargo, la supuesta obediencia y mansedumbre frente a Cristo en el curso del diario se vuelven incrementalmente paradójicas. Esto podríamos evidenciarlo con la aparición de sujetos naturales que cuestionan o subvierten por instantes los órdenes coloniales. Entre más sumisa se vuelve Jerónima en su texto, más adquiere una capacidad para salirse con la suya, como ella misma lo dice en su proclama. Además, su cuerpo y el de Cristo adquieren una capacidad transformativa y donde ambos asumen formas animales o vegetales para hacer de lo espiritual algo inteligible y concreto. Es decir, la forma animal no solo sirve como un camino alegórico hacia algo más, sino también como metamorfosis ineludible de lo espiritual. Ahora sí, vamos a los ejemplos del perro. Sí, por favor. En una ocasión, Jerónima ve a Cristo vestido como pastor. Esta le dice a Jerónima: tú has de ser mi perrillo y has de andar siempre cabe mí, cierro cita. Ante la respuesta, Jerónima se cuestiona por qué le pide que sea un perro, si usualmente la imagen del pastor aludiría a la de una oveja y que debería ser guiada. Frente a su pregunta que formula la monja, Cristo le responde: y su majestad dio respuesta a mi duda porque me dio a entender que quería que le resguardase su persona. Son llamativos varios elementos de esta visión. Primero, la posibilidad, al menos desde el diálogo imaginativo y explicativo, de que Jerónima pudiera ser un perro para encarnar los deseos de Cristo y servirlo. Segundo, la suspensión y dudas que genera Jerónima frente a lo que Cristo le pide, de modo que la imagen alegórica típica no se resuelve rápidamente ni de la manera prevista o usual. Es una alegoría dilatada que por lo mismo hace que se piense más en el perro referencial y físico que en su forma simbólica. Tercero, el hecho de que el perro en todo caso sea un símbolo ambivalente dentro del cristianismo y que si bien connota la fidelidad a ultranza, también este parece como representación del diablo en otras visiones místicas. Por ejemplo, es importante mencionar este equívoco del término de los dominicos, ¿no? Pues que se les asocia con los canes. Entonces hay, digamos, ese juego imaginario simbólico del perro, pues que me parece relevante para pensar, digamos, estas visiones místicas en Jerónimo. Hay una segunda escena de perros que parece complementar y asimismo un carácter alternativo de la primera escena, una donde Cristo entra al corazón de Jerónima, esto se llama la mística del corazón. La monja se siente avergonzada ante su semejante acontecimiento, pero Cristo entra diciendo estas palabras: mis esposas son aficionadas a perritos y a criar avecitas, pudieran aplicarse a tenerme a mí en su compañía, como tienen estas cosas, que poco ruido les diera. Aquí tenemos una posibilidad inversa frente a la primera escena. No es que Jerónima pudiera ser un perro, sino que Cristo lo fuera. Además, se subraya no una relación de protección violenta y jerárquica, sino más bien una relación afectiva que se podría formar entre las monjas y sus perros conventuales. Una relación mucho más horizontal donde se rompen las jerarquías. Como también lo ha estudiado Tortorici, dentro de la colonia no solo existieron los perros de conquista o trabajo, sino también el desarrollo de unas relaciones afectivas entre humanos y perros. Por ejemplo, hay casos jurídicos y registros textuales en la Nueva España del siglo XVIII, donde se habla de perros que recibieron el sacramento del matrimonio, celebraron bautizos y hasta se les hicieron funerales. Hay un caso que estudia Sepp, donde es un tratado del siglo XVII, donde aparece una perra que se llama Pamela, y es una elegía funeraria sobre esta perra, y empieza diciendo Pamela, la mejor de las perras, y bueno, ahí continúa. Entonces digamos que aquí
claro, esta imagen de los perros de conquista o trabajo también es disímil con estos afectos que se están produciendo en estas textualidades coloniales. Bien, y aquí, aunque Cristo está haciendo un reclamo sobre la impertinencia de la monja y sus comportamientos, también nos está hablando de algo más, de los perritos y aves que las monjas pudieran estar cuidando dentro del convento, de relaciones otras que no se centran en la espiritualidad ni el deber ser de las mujeres religiosas. Aquí voy a lanzar una pregunta que me parece relevante para los estudios a futuro de estas textualidades, y es la siguiente. ¿Acaso las monjas efectivamente estaban criando perritos y avecitas dentro del convento? Es de allí, de esas relaciones mucho más corporales y cotidianas, de donde se alimentan las visiones trascendentales y espirituales de Jerónima. En efecto, era común que las monjas y en general las comunidades conventuales tuvieran animales de compañía, así como de trabajo. Y aquí pues voy a ir cerrando mi intervención, y es que para las modernidades tempranas había unas prohibiciones en los conventos sobre este tipo de actividades. Por ejemplo, hay un convento en Langserdorf, en Sajonia, donde aparece una regla conventual de principios del siglo XV, donde dice, y cito, que gatos, perros y otros animales no deben ser mantenidos por monjas, pues distraen de la seriedad. Cierro cita. Más atención debería ser prestada a las realidades materiales de animales y plantas dentro de los conventos coloniales. Estos estudios, por ejemplo, zooarqueológicos, hay un monasterio en Quito donde se han registrado pues los cadáveres de gatos, perros. Hay también un convento en un pueblo de Colombia que se llama Monguí, una comunidad franciscana, y allí se encontró el cadáver de una gata del siglo XIX, y le hicieron también un homenaje, y el cadáver, bueno, el esqueleto de la gata está allí exhibido como recuerdos como momia, sí. Entonces estos digamos, estudios o arqueológicos son fundamentales para entender estas dinámicas, no solamente, por supuesto, de gatos, sino perros y otros animales. Yo he encontrado aquí pues una vitalidad multiespecie en estos espacios que nos hacen pensar en realidades de los poderes coloniales en relación con las mujeres y otros seres. Con esto cierro mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a Pilar, Miguel Ángel, Isabel y Héctor por hacer este recorrido de nuestros animales que son más cercanos a nosotros por la compañía que nos otorgan y el amor que nos ofrecen. Y hemos escuchado un recorrido a través de la literatura griega, la literatura de la Nueva España y la literatura mexicana, en la que el perro provee de simbolismo a todos estos textos, en unos casos en cuanto a las visiones, en otros casos como símbolo de la esperanza, silencio, condena, y otros más en el caso de la fidelidad, como Mera y Argos. Tenemos espacio para alguna pregunta, si ustedes desean hacerla, adelante, por favor. ¿Puedo hacer yo una pregunta? Sí, claro que sí, adelante. Bueno, es para el doctor Miguel Ángel Martínez. Me hizo recordar este comportamiento de los perros, de Argos y Mera, la lealtad que se tiene. Y me puse a pensar en Orfeo, que sale en Niebla, también esa lealtad que tiene a su dueño. Y pensé en Quincas Borba, también un perro que sigue a su amo, cuando sale corriendo también buscando a la mujer amada y muere, ¿no? Y también el perro sale y muere igual que su amo. Mi pregunta es, ¿hay algo en la literatura desde el lenguaje que nos diga que los animales toman como estas actitudes de los humanos por este sentimiento que tienen de lealtad, o nosotros los humanos los condicionamos para que actúen de una manera como nosotros estamos actuando? Bueno, muchas gracias por la pregunta tan complicada que me hacen. Esa pregunta
es una pregunta muy antigua con respecto a en qué idioma piensan los animales, cómo interpretan ellos la realidad, porque esto tiene que ver mucho con cuestiones de la etología, el comportamiento animal, que trabajó en algún momento Aristóteles como uno de los grandes interesados en la cuestión de los animales. Y tenemos prácticamente las dos vertientes, una que se va a inclinar a una cuestión de condicionamientos en los animales derivados de la cultura y de la domesticación, y vamos a tener sencillamente la otra postura que va a decir que el animal tiene su grado de conciencia y de ahí es que decide entregar su vida por el ser humano de esta manera. No todos los animales, sino algunos muy en específico. Yo recuerdo un ejemplo de Lord Byron, el famoso poema que él le va a dedicar a su perro en el siglo XIX y que forma parte de la tumba, en donde dice que ahí descansa el perro que fue más valiente sin arrogancia, el más leal sin soberbia, y todo esto que le va a decir a su perro. Entonces, ¿qué es lo que hacen los animales con respecto a su comportamiento con el ser humano? ¿Es condicionado o es genuino de los animales? La etología se lo sigue preguntando. Y es la cuestión que yo les decía con la semiótica. Este universo simbólico construido por signos, ¿cómo es que lo interpretan ellos? ¿En qué idioma piensa el animal? Cuando tú dices un nombre, ¿qué es lo que viene a su mente? O si tú tienes un gato, si ustedes se dan cuenta cuando van caminando a escondidas para ver qué hace el gato y se le quedan viendo y está viendo por la ventana, ¿no? Y de repente el gato voltea y se da cuenta que lo estás espiando, te maulla, ¿no? Como que se da cuenta y te dice, no me estés espiando, o ¿qué haces ahí? Esa es la cuestión con la etología, ¿a qué se debe este estímulo? Y yo sencillamente lo resumiría, para no extenderme demasiado, a una cuestión, y es decidir en qué mundo queremos vivir. En un mundo en el que los animales sencillamente responden por un condicionamiento, o en un mundo en el que los animales poseen una inteligencia que no hemos comprendido del todo y que en algún punto los hace ser incluso superiores a cualquier ser humano. En mi caso, yo me inclino por creer en el segundo tipo de mundo. Ese es el mundo en el que yo quiero vivir, el mundo de los animales inteligentes, el mundo de los animales que rebasan lo humano, y el mundo también, pensando en esta presentación de la monja que me pareció genial, el mundo de las monjas místicas, porque también está la duda, ¿tenían esquizofrenia o un trastorno o realmente tenían esta cuestión mística? Yo elijo vivir en el mundo de las monjas místicas y de los animales pensantes, y es lo que podría abonar. Muchas gracias. Muy bien, ¿algo más por ahí? Yo quisiera hacer otra pregunta. Bueno, Isaac primero. Sí. Sí, para la autora Pilar Espitia, me causa curiosidad cómo fue que eligió el tema. Me gustaría preguntarle si le gustaría retomar a la autora que está en este caso haciendo su ponencia, si retomaría algún estudio relacionado a ella, y sí, creo que principalmente eso, si le gustaría volver a retomar estos temas de esa autora. Ay, esa es una pregunta preciosa. Muchas gracias por... mira, es un tema de nunca acabar, el asunto de las monjas, sus experiencias místicas y los registros que hay a nivel latinoamericano. Jerónima, haz de cuenta que es como la Sor Juana, después de Josefa del Castillo, ¿sí? Entonces están esos dos grados de religiosas coloniales, que además sus textos están
poco estudiados. Como mencionaba en mi ponencia, solamente tenemos esta edición de 1994, es decir, ha pasado un tiempo considerable no hay más. Digamos, eso es lo que tenemos. Yo actualmente estoy en un proceso de investigación con un compañero que estamos haciendo la transcripción de un manuscrito de la Biblioteca Nacional, que es de una beata, que además esa es una categoría sumamente difusa, particular, que se llama Antonia Cabañas. Y estamos en ese proceso de transcribir el texto. Además, hay una infidencia. Al manuscrito le dio un virus. Se contaminó de otros documentos que habían en el archivo y no lo hemos podido volver a consultar. Entonces, pues claro, está la obra digital y lo podemos acceder, pero no es lo mismo. No es lo mismo por las texturas, por las materialidades del manuscrito, en fin. Entonces, la respuesta corta a tu pregunta es sí, definitivamente hay que retomar esos textos. Y el tema de lo que tú mencionabas de la esquizofrenia. Hay una obra de Michel de Certeau que se llama La fábula mística, y en su primer capítulo, que además se llama Un lugar para perderse, habla, digamos, de esas texturas de las modernidades tempranas y cómo el misticismo es pues un asunto muy delicado y que no cabe dentro de nuestras categorías de pensamiento actuales, ¿sí? Entonces, pensando en eso, porque es muy fácil categorizar a estas mujeres como, ay, estaba loca, ¿sí? En realidad es mucho más complejo que eso, y me parece que es el misterio de estudiarlas, el misterio de estudiar sus perros, sus aves, cuáles eran sus relaciones afectivas tiernas, ¿no? La ternura, que es un concepto tan fundamental ahora, pues en nuestros estudios pues de las literaturas y las historias. Eso. Ok, muchísimas gracias. La última entonces, por ahí. Pues es para el doctor Héctor y la doctora Isabel. Pensaba en lo que mencionaban ustedes acerca de el impacto emocional que le da a estos personajes los animales, ¿no? Y pensé en la familia de Pascual Duarte, en Pascual precisamente cuando pues un día va caminando Pascual y lo va acompañando su perro, se sienta en una piedra y toma la escopeta y mata a su perro. La pregunta es, no lo había podido responder, pero ¿qué hace ahí Pascual? Él se da cuenta de esa monotonía de que sí existe el perro, pero le está demostrando que efectivamente su vida va a ser eso, que un día va a morir, ¿no? Y es por eso que lo mata, es por eso que le da un balazo. Esa es mi pregunta. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Híjole, también dijeron, gracias por la pregunta tan fácil. La verdad no sabría a ciencia cierta, debo ser honesto, no es un autor que conozca bien. Sin embargo, el hecho de temer a ese destino final al que todos llegaremos, creo que hay muchas formas de manifestar nuestro rechazo, y a través de la literatura esto se da, a través de un reniego, a través de un rechazo a todo lo que me simbolice a ello. Incluso en Macario, ya no se menciona, pero dice que está esperando a las ranas para darles un sopapo, para golpearlas. Está esperando y le dice, me dijo aquí mi madrina que aquí me quedara toda la noche, y Macario se queda ahí toda la noche, creo que sea mejor,
para darles un sopapo a las ranas o para lastimar a esos animales. Y creo que puede llegar a tener en común ese hecho de decir, no quiero que llegue ese momento, a pesar de que a veces la muerte puede llegar a ser liberadora, porque a veces lo es, a veces del dolor, del sufrimiento, del pesar, de la pena, tal como lo veíamos también en No oyes ladrar los perros, es una liberación. El padre ya no tenía que cargar ni física ni mentalmente, porque pues ya Ignacio se había muerto. Y no sé si también en este caso, en lo que mencionas, vaya por ese sentido. Un reniego, un rechazo concreto, tangible, de no quiero esta monotonía. O sea, incluso la muerte es liberación. Incluso luego la muerte puede ser mejor. A veces cuando decimos no hay nada que pueda ser peor. No sé. Bueno, muchas gracias. Cerramos la sesión del día de hoy y los esperamos el día de mañana. Hasta mañana.